Consenso Federal es el espacio que es la principal alternativa al macrismo y al cristinismo. Nos acompaña hoy la fórmula presidencial, el candidato a presidente Roberto Labaña y el candidato a vicepresidente Juan Manuel Urtubey. Muchísimas gracias por visitarnos aquí en el diario. Gracias a ustedes por la invitación. Roberto, se habla de que hay una fuerte polarización, por lo menos marcan hoy las encuestas. ¿Usted ve ese escenario? ¿Cómo trabajan para romper esa polarización? No, a ver, cuando uno mira la demanda de la sociedad, la polarización no existe. Las mismas encuestas que después hablan de un voto relativamente polarizado, marcan que el 40% dice que no quiere votar ni por uno ni por otro de estos extremos, cristinismo o macrismo. O sea, la demanda social está claramente instalada. Después viene el problema de la oferta que desde el punto de vista político uno tiene que hacer. Ese es el proceso más complejo porque evidentemente hay dos fuerzas muy instaladas, forzando además la polarización, sosteniéndose entre sí. Creo que con esto le hacen un daño importante al país, pero la realidad es que están ahí. De todas maneras, vistas las cosas con perspectiva, hace un año en el medio no había nada, y hoy, después de diversas vicisitudes y demás, ese espacio está claramente instalado. Está instalado además con una visión fuertemente federal, de la cual, a pesar de yo ser capitalino, siempre he participado fuertemente, y obviamente Juan, que es del interior profundo. Urtubey, en la campaña, por lo menos en el arranque, no hay demasiadas propuestas de los candidatos. Estamos navegando entre la opción de volver al pasado o la promesa de un futuro, de una segunda oportunidad del macrismo. En el medio, ¿ustedes van a profundizar la campaña con propuestas concretas o va a haber que esperar hasta la primera vuelta para eso? Yo entiendo que es totalmente lógico que no haya muchas propuestas porque el gobierno, ¿qué te va a proponer diferente a lo que ya está haciendo y que realmente ha decepcionado a muchos argentinos? ¿Qué nuevo puede ofrecer Cristina Kirchner, que ha estado 8 años de presidente? Es muy difícil plantearlo. Nosotros lo tenemos a Roberto Labaña, que ya le demostró a los argentinos que sabe hacer lo que hay que hacer en la Argentina para sacarnos de esta crisis. Hemos conformado un equipo que realmente tiene condiciones para sacar la Argentina adelante. Estamos planteando, y obviamente lo hace el doctor Labaña en términos de cuál es su experiencia y su formación en términos económicos para sacar la Argentina de este lugar. Estamos planteando una fuerte reforma institucional, y lo hemos conversado en algunas oportunidades acá en este mismo medio, para dotar de mayor estabilidad el sistema político e institucional argentino. La Argentina necesita volver a tener certidumbre, rumbo, futuro. Estos dos espacios políticos que hoy se disputan el poder, el actual gobierno y el anterior, lo único que hicieron fue dejarnos sin futuro. Labaña, a usted le tocó asumir el Ministerio de Economía en una situación de una crisis profunda, allá con Duhalde en el 2002, y luego siguió con Néstor Kirchner en el 2003. Así es. ¿Hay alguna comparación con la situación actual de aquella crisis con esta? A ver, hay puntos en común. Los niveles de pobreza, la economía cayendo, una tasa de inflación importante, digo, eso están ahí. Las magnitudes son distintas. Aquella crisis del derrumbe de la convertibilidad en el 2001 implicó una caída del nivel de producción de Argentina del 22%. O sea, ahora estamos mejor. Sí. Mejor ni decirlo, porque parece casi un chiste, pero en todo caso aquello tuvo una gravedad mayor. Pero hay muchos puntos que son similares, de una sociedad que tiene recursos naturales, recursos humanos, incluso recursos de capital, pero que tiene la economía parada. Y si hay algo que, en términos de propuestas, justamente nosotros nos planteamos como cosa número uno, es sacar a la economía del estancamiento. Esta economía lleva 8 años estancada. En realidad
en estos dos últimos, más que estancada, cayendo. Pero simplifiquemos, digamos, estancada. En el mundo, cuando hay 2, 3 trimestres cayendo negativos, se producen reacciones de las sociedades muy claras. Nosotros llevamos 32 trimestres estancados. ¿Y cómo se reactiva? Bueno, se reactiva entendiendo que hay que hacer simultáneamente algo sobre el consumo y algo sobre la inversión. No uno u otro, porque el gobierno anterior trabajó sobre el consumo y lo único que hizo fue distribucionismo que tiene patas cortas, y el gobierno actual juega nada más que el mundo de las finanzas y nada más. Hay que hacer dos cosas combinadas. En el caso del consumo hay que ir devolviéndole a los argentinos el 16% de caída del salario real y de las jubilaciones y demás que se ha producido en el último año. Eso es poder de compra, eso es salario, jubilaciones, y es masa salarial, porque no se olviden que ha habido 300.000 despidos en blanco y alrededor de una cifra similar de los que trabajan en negro. Entonces, eso es poder de compra, eso es lo que moviliza una economía. Pero en el mismo momento hay que bajar impuestos ligados a dos cosas. A la inversión hay que desgravarla por donde se busque, y a la creación de puestos de trabajo. Y esas dos cosas hay que hacerlas desde el vamos. El gobierno anterior, como digo, solo se miró para el lado del consumo, el gobierno actual solo miró para el lado de la inversión y no obtuvo inversión. Este gobierno dice que más consumo, por lo menos lo decía antes de esta batería de medidas, genera más inflación. ¿Usted concuerda con ese? Ahora, es totalmente absurdo, porque dicen eso y después van copiando algunas de las propuestas que se van dando, con una diferencia fundamental. Nosotros no lo planteamos para una elección, nosotros lo planteamos como parte de un sistema económico exitoso, de una economía que crece, pongamos 4% sostenidamente. Ellos están pensando en las elecciones, como hicieron en el 2017, un montón de medidas, algunos créditos y demás, que generaron un veranito, e inmediatamente después de la elección lo cortaron todo y empezó el proceso de recesión en Argentina. Entonces, bueno, jugar solo a las elecciones no sirve para nada. Urtubey, a usted le tocó gobernar la provincia de Salta, un periodo con Cristina Fernández y ahora con Mauricio Macri. Hemos escuchado al candidato Alberto Fernández decir que este gobierno nacional es más unitario que el cristinismo. ¿Qué análisis hace de esta situación? Eso es incorrecto. Es incorrecto. El nivel de centralismo y de unitarismo en la gestión de la expresidenta Cristina Kirchner ha sido realmente alarmante. En los últimos años, si bien el gobierno nacional sigue con la misma sintonía, veamos lo que está pasando hoy en toda la Argentina. A última hora de anoche, Córdoba, Salta y algunas otras jurisdicciones, Santa Fe también, evitamos el paro de transporte de pasajeros. ¿Por qué sucede eso? El gobierno nacional resolvió sostener el subsidio del AMBA, o sea, Ciudad de Buenos Aires y conurbano, y eliminar los subsidios del interior de la Argentina. Acuerdan los aumentos salariales en Buenos Aires y después nosotros tenemos que pagar los sueldos en las provincias. Ese tipo de prácticas no empezaron ahora, son desde la época anterior. Estos continúan con las mismas prácticas. Para ser totalmente honestos, en los últimos años hemos firmado algunos pactos fiscales que han ido devolviendo en cómodas y olvidadizas cuotas, muy tímidamente, pero se fue revirtiendo la tendencia del centralismo en la Argentina. Roberto, se han reunido en las últimas horas con el gobernador Schiaretti. Daba la sensación, por lo menos luego de la victoria que él tuvo el 12 de mayo, que Schiaretti se iba a centrar en una tercera alternativa, que es la que ustedes expresan, pero finalmente tomó la decisión de ser presidente respecto del tramo presidencial y mostrar una boleta corta. ¿Eso lo molestó personalmente en términos políticos? ¿Pensaba que Schiaretti iba a terminar jugando en el espacio que usted y Urtubey terminaron conformando? No, a ver,
Él fue muy claro desde el principio, diciendo que no quería ser primus inter pares, que no le asignaran un rol que él no estaba buscando, más allá de su triunfo muy amplio, del peso específico que tiene Córdoba, pero no quería avanzar más allá de eso. Y por otro lado, yo entiendo que hay después responsabilidades en carácter de gobernador que probablemente limiten de esto, seguramente vos sabés más que yo, pero que le ponen un límite al juego político que puede hacer, ¿no? Urtubey como dirigente, bueno, de Roberto también viene de origen peronista, pero como dirigente del peronismo aquí en Córdoba, ¿cómo se van a insertar, teniendo en cuenta que además de estar la boleta de los Fernández, del cristinismo, está la boleta del gobernador Schiaretti? ¿Cómo van a intentar insertarse, sobre todo captando votos del peronismo? Nosotros creemos que, yo soy peronista, está clarísimo, no alcanza con un partido político. Nosotros hemos conformado un frente plural, abierto, democrático, participativo, tenemos nuestros candidatos en la provincia, creemos que la Argentina no la salva un partido político, hay que construir un verdadero gobierno de unión nacional. Ni el actual gobierno nacional, ni el anterior gobierno nacional tuvieron ni la visión ni la generosidad política de plantearlo. Nosotros lo estamos haciendo desde el arranque. Los candidatos de nuestro frente en nuestras provincias, que surgieron del consenso de las provincias, no de la imposición nuestra, principal diferencia con lo que sucede con las otras fuerzas políticas nacionales, surgen de distintas expresiones, porque lo que queremos es desde ahora mostrarle a los argentinos lo que puede ser el perfil de un gobierno nuestro, que es un gobierno de unión nacional. Obviamente queremos que los peronistas, los radicales, los socialistas, los del GEN, los de los distintos espacios políticos nos apoyen, naturalmente, porque lo que queremos es un gobierno ciudadano, no partidocrático. Roberto, y este es un punto de similitud con el 2002. Del 2002 se sale porque el presidente Dualde y el presidente Alfonsín se ponen de acuerdo en el marco del diálogo argentino, con participación de los credos, obviamente de la Iglesia Católica, pero empresarios, sindicatos, y que fue lo que ayudó a que se pudieran formular una serie de políticas económicas, algunas complejas, que pasaron por el Congreso rápidamente por eso, porque eso era un gobierno de unión nacional. Y eso mismo ahora, salvadas las distancias de las cuales hablábamos antes, es imprescindible si realmente queremos hacer que la economía arranque. Usted en el 2007 tuvo un gran desempeño en Córdoba, de hecho ganó la elección cuando se candidateó para la presidencia, pero, digamos, comparando ese escenario con el actual, es que no estaba Macri, y además usted representaba también, era parte de la oferta del radicalismo. Era Cristina o nosotros en una unión que era peronista radical. ¿Cree que esa modificación del escenario es muy fuerte y va a tener un impacto? No, creo que la presencia de Macri introduce un dato adicional, pero estamos dispuestos a insistir, a tratar de convencer. Yo tengo además un tremendo respeto sobre la cultura política de los cordobeses, de manera tal que creo que acá hay una reserva de gente que no quiere votar por ninguno de los dos y está buscando una alternativa muy fuerte. Hablando de Córdoba, Lavagna, Córdoba es una provincia industrial y agropecuaria. Está el tema de las retenciones. ¿Qué propuesta tiene para el tema agropecuario y también para la pequeña y mediana industria que están muy castigadas en la provincia? Mire, algunas de las que ya hicimos. Pequeña y mediana industria, cero impuesto a las ganancias, cero. Y sin ningún trámite ni nada, simplemente lo que el contador hoy calcula de una manera lo calculará con 0%. Esto fue un proyecto de ley del año 2005, fue aprobado prácticamente por unanimidad por la Cámara de Diputados y después que no fuimos, el presidente decidió discontinuarlo en el Senado. Hoy eso sigue siendo absolutamente válido. ¿Pero eso no es sacarle fondo al Estado federal? No. A ver, el Estado federal está perdiendo fondos. No tome lo que yo digo, tome lo que dice el Fondo Monetario. Viene y dice,
pero está cayendo la recaudación. Obvio que está cayendo la recaudación. Lleva 18 meses cayendo. ¿Cómo no va a caer la recaudación en una economía que está en proceso recesivo y con una pequeña y mediana empresa que no puede subsistir? De manera tal que, al revés, cuando uno pone la economía en marcha, la situación fiscal comienza a mejorar, aún bajando impuestos. Juan Manuel, ¿qué se hace con los vencimientos del fondo, que el año que viene van a ser muy fuertes? Hemos escuchado a Alberto Fernández decir que sí o sí hay que renegociar, que hay que reprogramar. ¿Cuál es la posición de ustedes al respecto? Inevitablemente lo que nosotros venimos planteando, y lo hemos hablado con los representantes del Fondo Monetario que han estado hace poco en la Argentina, es que la Argentina, y como es lógico, va a refinanciar esa deuda porque es técnicamente imposible pagarla. Todos lo sabemos, lo sabe el fondo, lo sabemos nosotros, todos lo sabemos. Ahora bien, hay un tema que es previo a eso. O la Argentina se pone a funcionar, o es técnicamente imposible ni pagar eso ni pagar nada. Porque si la Argentina sigue cayendo y no crece la actividad, es lo que recién preguntabas sobre el tema de los impuestos. En una Argentina en donde todos los días cierran un par de pymes, inevitablemente vas a recaudar menos, inevitablemente va a haber menos actividad económica. Si tenés menos impuestos, van a caer menos. Y por cierto, lo mismo pasa con el tema de nuestra deuda. Tenemos que sentarnos y fijar prioridades. Lo primero que hay que hacer, como nos pasa en la vida, a cualquiera de nosotros en la actividad productiva, comercial o lo que sea. Para pagar mi deuda tengo que vender mi producto o tengo que producir. Si no, no puedo pagar nada porque no tengo de dónde sacar recursos. Es lo que tiene que hacer la Argentina. Miren a qué punto hemos llegado en esta materia, que el gobierno hace publicidad sobre el asfalto como algo real. Y eso, Lo toca Macri. Sí, lo toca. La obra pública en lo que va del año ha sido 3,5 veces inferior a lo que se pagó en intereses por la deuda. Entonces, con la aclaración de que esa deuda en una economía que está parada va creciendo de una manera muy marcada, de manera tal que o salimos de ese esquema, y esto implica precisamente alargar periodos de pago y demás, obviamente no hay solución. ¿Cuál es la principal fortaleza del espacio de cara a los electores? En esa empiezo yo. La principal fortaleza es que tenemos de candidato a presidente al hombre que ya le demostró a los argentinos que sabe cómo sacar a la Argentina adelante, no por la teoría, porque ya lo hizo. O sea, nosotros salimos de una crisis peor que esta y quien encabezó ese trabajo fue Roberto Lavagna. Ese es el principal activo que tenemos, amén de la conformación de un proyecto federal que entiende la Argentina en serio como una unidad y no como una sumatoria de particularidades. Y eso creo que es sumado a la vocación ya demostrada en la conformación de nuestro espacio plural de un gobierno de unión nacional, es lo que en definitiva todos los argentinos en un fin de semana, una comida de amigos o de familia decimos, queremos un presidente que sepa hacer lo que tiene que hacer. Lo tenemos, es Roberto Lavagna. Queremos que se unan de una vez por todas y dejen de pelear. Eso es lo que hemos hecho nosotros y por eso estamos acá. La última pregunta ya para despedirnos. Desde el Gobierno Nacional, ante las propuestas de ustedes, de Económica y también de otros sectores de la oposición, bajar impuestos, tratar de parar el desempleo, dice, son medidas facilistas, populistas. Eso dice el presidente Mauricio Macri. ¿Qué le responde? Es muy sencillo, es decir, ¿cuál es el único sector que ha ganado en Argentina bajo el gobierno de Macri? El sector de la especulación financiera. No existen en el mundo tasas como las que hay en Argentina. Piensen que el mes pasado, entre la combinación de tasas absurdamente altas que paga el Estado, perdí lo que estaba diciendo. ¿Y el dólar será? Y el dólar, efectivamente, y el dólar planchado, el mes pasado se ganó 20% en dólares. Eso en el mundo requiere 10 años. Acá se logró en un mes. ¿Alguien puede creer que esa economía es una economía sana? Es una economía absurda. Fíjense cómo
El escándalo que el gobierno hizo sobre el tema de las tarifas, donde obviamente había que introducir modificaciones, esto está claro, además eran un privilegio nada más que de la zona de Buenos Aires. Pero resulta que ahora se sentaron sobre el dólar, de la misma manera que el gobierno anterior se sentó sobre las tarifas. Bueno, esas cosas siempre tienen tarde o temprano un efecto rebote, un ajuste, y eso los argentinos lo saben porque no es la primera vez que nos pasa. La última, ahora sí, de mi parte. Usted se han mostrado contrarios a reformas, sobre todo la reforma laboral, por lo menos ha dicho que primero hay que poner en marcha la economía. Es muy sencillo. Hemos hablado con infinidad de empresarios, les hemos preguntado si hoy a ustedes les bajaran el costo de contratar, les bajaran el costo de despedir y demás, ¿tomarían más gente? No, ¿para qué? Si no nos hace falta. Entonces esa es la prueba de que una reforma o algún tipo de flexibilización en materia de trabajo solo puede hacerse en el marco de una economía que crece y que crea empleo. Digo, tal como ha ocurrido recientemente por iniciativa de la provincia de Neuquén y del sindicalista petrolero de Neuquén, con Vaca Muerta. Ahí se hizo una flexibilidad, ciertos tipos de flexibilidades laborales, pero se crearon 30.000 puestos de trabajo. Este es el intercambio entre ceder algo a cambio justamente de generar empleo, que hoy es seguramente lo más urgente que hay en el país. Ahora, reforma en frío o como precondición para que algún día cambien las cosas mientras el sector financiero sigue ganando cifras absurdas, no nos tomen a los argentinos por tontos. Para cerrar, Urtubey, se vienen las PASO el 11 de agosto, no se definen los cargos, pero ¿qué importancia tiene el resultado de las PASO en el escenario político nacional? La importancia va a ser que ahí es donde ceden las encuestas, las operaciones de prensa y toda esa historia, y está la realidad. Ahí es donde los argentinos daremos nuestra opinión. ¿Y dónde creen que están parados ustedes? Nosotros creemos que hay un sector importante de argentinos que está buscando algo diferente a este gobierno, que quieren cambiar de gobierno pero no quieren volver al anterior. Vamos a ver si efectivamente ese es un sector que puede tener el volumen como para que haya un cambio real en la Argentina. En todo caso, el voto útil somos nosotros, porque el gobierno anterior no satisface, el gobierno actual tampoco satisface. Bueno, hay que buscar un futuro y para eso hay que poner el voto útil.